el vlog de esta semana va a ser un poco así a trozos de lo que voy a ir haciendo esta semana. Y ayer estuvimos de compra en el supermercado y compré carne. Quiero enseñaros cómo compramos nosotros la carne, porque aquí la carne es cara y un método para ahorrar un poco en carne. Bueno, no sé cómo decirlo, pero voy a enseñar cómo lo hacemos nosotros. Y ahora estamos preparados que nos vamos a ir a la casa de los abuelos de mi marido, porque está mi suegra allí quedándose, se ha estado quedando una semana o así, ha estado visitándolo y ya vamos a ir a recogerla y vamos a salir ahora que es de noche para que no haya mucho tráfico. O sea que mientras vamos ir viendo lo de la carne y ahora os muestro cuando lleguemos. Hemos comprado patas de marrano, carne de pierna de marrano, y lo que hacemos es cortarla por partes para hacer diferentes tipos de comida. Por ejemplo, esta de aquí que está cortada así como si fuese jamón es para hacer bulgogi. Vamos a hacer bulgogi o cheyu con ella. Esta de aquí que está cortada como súper gorda y tal es para hacer tonkatsu, filete empanado, que ahora con el martillo tenemos que aplanarlo, por eso lo cortamos tan gordo. Ahora lo muestro. Y esta es para hacer bossam, que es el cerdo cocido, carne de cerdo cocida con cebolla y con otros ingredientes. Ya os la mostraré, no sé si os lo habré mostrado ya en algún vídeo, creo que no. Y esta de aquí la he cortado así en trocitos, en cuadraditos, para hacer sopa de kimchi jjigae, y se corta así en trocitos más bien como de las sobras de ir cortando estos trozos, pues los que sobran los echamos aquí para hacer sopa de kimchi. O sea que esta es una forma de ahorrar, digamos, la carne aquí en Corea, porque como es súper cara, pues compráis una pata de cerdo y el jamón del cerdo y ya podéis hacer diferentes tipos de comida. Y luego esto también lo puedes congelar. Sí, lo puedes congelar, aunque tarda en descongelarse, pero más bien nosotros lo vamos consumiendo en estos días y si no pues lo congelamos. El tonkatsu, como lo hemos cortado así de grueso, pues lo que hay que hacer es darle con este martillo es de plástico, pero de plástico duro, para abrirle como agujeritos y que se quede la carne blanda. Por eso hay que golpearlo. Misión fallida. Resulta que la carne de pata, la carne de la pata no se expande tanto. La otra vez que compramos solomillo y sí que se expandía, entonces sí sirve para hacer tonkatsu, para hacer filete empanado, pero esta no nos va a servir. Entonces hemos decidido dejarla simplemente así para hacer kimchi-jjigae, que es estofado de kimchi, que sí que se pone la carne así de gorda junto con el kimchi y se deja a fuego lento haciéndose y se hace estofado de kimchi. O sea que sí, la utilizaremos para hacer otro tipo de comida y otro día os enseñaré cómo hacer el tonkatsu, el filete empanado. Viajar en Corea por la noche me encanta porque apenas hay tráfico y hay un montón de luces por toda la carretera y de las ciudades y me gusta mucho. En nuestro viaje paramos aquí a medio camino en esta área de servicio para ir al cuarto de baño, y en la entrada había estas maquinitas de los pitufos y al principio me asusté porque cuando pasé sonó una música de repente y me sorprendió. Este es el baño por dentro, como no había nadie pues pude aprovechar para grabar un poquito. Y bueno, luego me lavé las manos bien, aquí solo era una demostración para mostrar un poco el secador y todo esto, no sé, para que lo veáis.
como era ya muy tarde, en vez de ir a la casa de los abuelos, decidimos quedarnos en un motel que había cerca de donde viven. Y aquí os lo estoy enseñando un poquito más o menos. Es como un hotel, es igual, pero bueno, tiene esa fama de que solo la gente va allí a pasar el rato y tal, pero a mí en verdad me da un poco igual. Se duerme igual de bien y tiene las mismas comodidades que un hotel. Además era solo para una noche, da un poco igual. Aquí os estoy enseñando un poquito lo que había. Los kits que te dan de cepillo de dientes, para ducharte, cremas y todo esto. Y aquí me encantó que tenía este toldo y metías el coche ahí. Entonces era como para que nadie viese que estaba en ese motel y tal. No sé qué gente vendrá aquí, pero bueno, sí, es muy privado. Me gustó. A la mañana siguiente nos despertamos tarde porque llegamos también súper tarde y fuimos ya directamente a comer a este restaurante que veis aquí, súper tradicional, y nos apetecía comer un plato que se llama makguksu y es sopa fría con caldo frío de fideos de alforfón. Y se come así, primero corta un poco los fideos para poder comerlo. Y en el caso de mi marido se pidió bibimbap y es que no lleva tanto, no lleva caldo, el caldo lo pones tú extra. Y en mi caso sí que era sopa, ya llevaba el caldo frío y los fideos. Está muy rica, en verano es lo mejor cuando hace calor. Oh, thank you. Después del café fuimos al supermercado a comprar un par de cosas antes de ir a la casa de los abuelos y no podían faltar el makgeolli y la panceta, samgyeopsal. Vamos a ver lo que tiene por aquí sembrado la abuela, que tiene sembrada alguna hortaliza. Os la voy a enseñar. Tiene pimientos. Esta es una mata de pimiento, de estos pimientos que son así picantitos, mira, ¿veis? Ya tiene aquí la flor. De aquí saldrá un pimiento. Y esto es lechuga. Tiene también lechuguita que está creciendo. ¿Ves? Qué bonita. A ver, por allí también hay más cosas. El vecino también tiene cosas. Y por aquí, esto no sé exactamente qué es. Esto creo que son, yo diría que son cebollas o ajos, no estoy segura. Por ahí está el abuelo. Sí, me ha dicho el abuelo que esto son mazorcas, la planta de la mazorca del maíz, y que estos son cebollas, ¿ves? Se nota que soy de campo. Me sé las plantas. Me ha dicho el abuelo que esto de aquí también, este terreno de aquí también de arriba, que es de ellos. Y aquí hay más sembrado, pero esto no estoy segura de lo que es. Parece hierbabuena, pero seguro que no es hierbabuena. Esto sí que no sé qué es. Tendré que preguntarle a ver qué es. Voy a ver por aquí que hay también arroz plantado
y voy a enseñároslo para que lo veáis. Ah, viene mi Happy conmigo. ¿Vienes conmigo? Ay, mire, por ahí hay algo. Un vendedor de algo. Este es el barrio de la abuela de mi marido. Y aquí hay sembrado arroz. Os lo voy a enseñar sin caerme. ¿Veis? Ahí está ya sembrado el arroz. Bueno, pues después de haber dado muchas vueltas, por fin hemos encontrado un sitio donde pescar. Y hoy sí que me he traído mi pamela de pesca campestre porque hace mucho sol. Ya hace mucho sol y hace mucha calor y pega la pamela. Me compré estos peperos con sabor a cuncacón, que son estos conitos de aquí, que veis. Y quería probarlos de hace tiempo, pero bueno, ahora que tengo tiempo, mientras mi marido pesca, los voy a probar. Pues así son, de este color, son del color de los conos. Y a ver cómo saben. No saben dulce, saben también saladito y están muy crocantes, que llevan trocitos de los conos de maíz. Está bueno, le doy un 8, un 8,5. Se nos hizo tarde pescando y ya directamente nos fuimos a la casa de los abuelos a cenar y después nos volvimos a Seúl de noche, un poco así de nuevo, para no pillar tanto tráfico, y paramos en esta gasolinera y solo os quiero enseñar a mi precioso Happy. Es precioso. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo así de lo que fue mi semana, y suscribíos a mi canal, dame mucho apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! When we were